Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre el valor mínimo de una función cuadrática. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿O en qué casos lo vamos a utilizar? Cuando el coeficiente del término que lleve a la x al cuadrado sea positivo. ¿Por qué razón? Porque anteriormente veíamos en los videos que si el valor del coeficiente es positivo, la parábola queda más o menos así. Entonces, como estamos hablando de valores mínimos, el valor que queda en el vértice es el menor valor en y que puede tomar esa función. Por esa razón se le llama mínimo. Bien, ya que este tipo de ecuaciones describe una parábola que se abre hacia arriba, tal como lo veíamos anteriormente. Y vamos a considerar 4 recomendaciones. La primera, y es la que siempre les digo, es comprender el enunciado. Pero en esta ocasión vamos a definir las variables para que se nos haga más fácil. El segundo punto, y esta es opcional, esta parte de acá, graficar la función, no es totalmente necesaria. Ya vimos anteriormente que podemos, como dice siguiendo acá, obtener las coordenadas del vértice sin necesidad de graficar la función. Pero entonces vamos a realizar uno graficando la función y otro obteniendo las coordenadas del vértice. Ambas respuestas deben ser iguales. Lo tercero, calcular los valores de la incógnita dependiendo de lo que me estén pidiendo claramente, así como lo hayamos definido en el punto número 1. Y por último, pues interpretar los resultados. Esto significa dar respuesta a la pregunta que se nos haya hecho. Vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo 1 me dice que el precio P en miles de dólares, esta información nos va a servir más adelante, para producir X unidades de motocicletas está dado por esta ecuación que tengo acá. Y lo primero que me piden es cuánto cuesta producir 15 motocicletas. Pero antes de eso, una vez que ya he leído y he comprendido el problema, debo definir cuáles son mis variables. Y en este caso me dice el precio P en miles de dólares. Entonces voy a definir a esta P de X. Recuérdense que cuando tenemos un valor así, P de X es el valor de Y. Y esto nos va a servir más adelante cuando ya tengamos el vértice. Ahora bien, ¿quién es P de X? P de X dice que es el precio en miles de dólares. Entonces le vamos a colocar acá el precio. Ahora veamos, como ya tengo a la Y, voy a definir quién es mi X. Y X me dice acá, para producir X unidades de motocicletas. Entonces significa que X son la cantidad o el número de motocicletas. Lo voy a dejar solo como motos. Bien, entonces ya definí mis variables. Ahora decía el punto número 2 que graficáramos o que determináramos el valor del vértice. Ya tengo la gráfica acá y podemos ver que el vértice tiene coordenadas 200,2000. Entonces podemos observar que es un mínimo porque es el menor valor que toma la gráfica y de ahí vuelve a ascender. Bien, una vez que ya hemos visto la gráfica y como ya obtuve las coordenadas de mi vértice, que son estas de acá, voy a proceder a resolver. Vamos a eliminar la gráfica porque ya no la necesito, solo hay que recordar la coordenada del vértice. Entonces teníamos que el vértice está dado por h, k y era 200,2000. Voy a hacer un poco más pequeña la letra para que quepa bien. Aquí teníamos h, k y las coordenadas eran 200,2000. Bien, el primer
literal me dice cuánto cuesta producir 15 motocicletas. Entonces revisemos quién es X y quién es Y. Como me está pidiendo producir motocicletas, aquí me dice producir X unidades de motocicletas, significa que me están dando el valor de X. Es decir, en el literal A, lo voy a poner así, X es igual a 15 motocicletas. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este valor de 15 en la función, es decir, aquí. Bien, entonces procedemos, tenemos x al cuadrado, voy a escribir 15 al cuadrado, luego sigue menos 400x, menos 400 por 15, y a esto le vamos a sumar 42.000. Le voy a poner K para que indique miles. Bien, si yo elevo el 15 al cuadrado, obtengo 225. Le quitamos 400 por 15, que esto da 6.000. Y le sumamos los 42.000. Al efectuar esta suma, estas sumas, obtengo 36.225. Ese sería el costo de producir 15 motocicletas. Bien, vamos a borrar entonces por acá. Una vez que ya hice el procedimiento, recuerden que ustedes deben dejar procedimientos en su cuaderno. Y vamos a reescribir esto aquí. El literal A me dio 36.225. Acá por el espacio no hago la conclusión, pero tendría que ir que para producir 15 motocicletas hay que invertir 36.225 motocicletas. Bien, en el literal B me dicen cuántas motocicletas se deben producir para alcanzar un precio mínimo. Desde ya me están diciendo que vamos a trabajar con mínimos. Y me piden motocicletas que se deben producir. Entonces me están pidiendo el valor de X. Porque habíamos dicho, ¿verdad?, que el número de motos era X. Entonces me están pidiendo ese valor de X. O sea, me están pidiendo la coordenada del vértice, porque estamos hablando de mínimos. Acuérdense que la parábola iba así. El valor mínimo estaba acá. Y aquí teníamos 200. Y aquí teníamos 2000. Entonces, como X es la cantidad de motos, yo puedo determinar que X entonces vale 200. Ahora, antes de borrar esto, veamos el literal C. ¿Cuál es el precio mínimo que alcanza dicha producción? ¿Quién habíamos dicho que era el precio? El precio era Y. Entonces aquí ya tengo las dos respuestas del literal B y del literal C. Bien, entonces borramos un poco por acá y procedemos a responder las preguntas. Aquí, ¿cómo formularíamos la respuesta? Sería: se deben producir 200 motocicletas para alcanzar un precio mínimo. Punto. Y en el literal C, como me piden el precio, pues tendremos que concluir que el precio mínimo para alcanzar esa producción es de $2.000. Bien, en este nuevo ejemplo, el ejemplo 2, ya no vamos a utilizar la gráfica. No voy a graficar la ecuación y vamos a utilizar la fórmula del vértice para obtener el valor mínimo. Bien, me dicen que en una empresa se quiere saber el costo en miles de dólares. Otra vez, esta palabrita miles de dólares la vamos a ocupar para producir cierto artículo que viene dado por la fórmula esta que tenemos acá, donde X es el número de unidades de dicho artículo. Bien, ya leímos, comprendimos el problema y voy a definir mis variables. X, ya me dice quién es X. X es el número de unidades de dicho artículo. Entonces le ponemos acá número de unidades. Lo vamos a poner así. ¿Y quién será Y?
Y siempre va a ser este que esté así, C de X. C de X. ¿Y quién dice que es C de X? C de X es el costo en miles de dólares. Entonces le agregamos acá, ese es el costo. Ahora veamos los dos literales. En el A me dice cuál es el costo de producir 10 unidades en este artículo. Entonces me están pidiendo C de X. Y este 10 que me da acá, como dice 10 unidades, ¿quiénes son las unidades? Las X. O sea que en este caso, X vale 10 unidades. Hay que ir relacionando los conceptos. Entonces, si X vale 10, ¿qué vamos a hacer? Tomar este valor de X y meterlo en la función. Entonces, evaluamos 36 menos 18. Como ahora sigue la X, ponemos 10. Y a esto le vamos a sumar, aquí me equivoqué, aquí puse una U, es una X. Entonces sería 4 por 10 elevado al cuadrado. Bien, realizamos las operaciones. Aquí el 36 solamente lo bajo. Menos 18 por 10 es 180. Más, si yo elevo 10 al cuadrado, eso es 100. Y si a 100 lo multiplico por 4, obtengo 400. Bien, ahora solamente me resta efectuar las últimas tres operaciones que tengo ahí. Entonces a 36 le vamos a quitar 180 y luego le vamos a sumar 400. Y esto me da 256. Significa de que el costo de producir 10 unidades, no sabemos qué producto es, pero me dicen 10 unidades, es de 256 miles. Porque acordémonos que estamos trabajando con miles. Entonces ponemos aquí literal A es 256 mil. Bien, en el literal B me dice cuántas unidades de este artículo hay que producir para que el costo sea mínimo. Me están pidiendo el valor mínimo. Es decir, debo de encontrar el vértice. Y si ustedes recuerdan, el vértice viene dado por esta fórmula. Primero encontramos quién es B, quién es A y sustituimos ahí. Cuando ya hayamos encontrado este valor, lo metemos en la función y ese otro valor pues sería este valor de acá, el valor de acá. Bien, pero me están pidiendo cuántas unidades, es decir, me están pidiendo el valor de X. Entonces me están pidiendo básicamente este valor de acá. O sea que hacer esto no sería tan necesario, ¿no? Bien, entonces encontremos el valor de X. Vamos a determinar quién es B y quién es A. ¿Y cómo hacemos eso? Si se fijan, la función está desordenada, porque primero debe ir el valor que lleva al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado. Después debe estar el valor que lleva solo la x, o sea, menos 18. Y por último debe estar el término independiente. Bien, ordenando, vamos a poner aquí primero literal B. Aquí voy a tener 4x al cuadrado menos 18 y luego más 36. Una vez que ya lo tengo ordenado, verifico quién es A y quién es B. Aquí me faltó la x. El valor de A es el que acompaña a la x cuadrada. Solamente tomamos el número, no vamos a tomar el x cuadrado. Entonces este de acá es el valor de A. Luego el valor de B es el que acompaña a la x y tomamos solo el número, o sea, al menos 18, el número con su respectivo signo, y este será el valor de B. Bien, una vez que ya hemos identificado eso, podemos encontrar quién es menos B entre 2A. Vamos a borrar por acá. Entonces habíamos dicho que mi valor de A es 4 y el valor de B
es menos 18. Entonces esos valores los sustituimos aquí. Me quedaría entonces que h, porque estamos hablando de esto, ¿verdad? Estos son los correspondientes. Va a ser menos la línea de división, el valor de b. ¿Cuánto vale b? Menos 18. Menos 18, y en el denominador va entre 2a. 2 y el valor de a es 4. Si yo multiplico 2 por 4, eso me da 8. Y aquí solamente aplicamos ley de signo. Menos por menos es más, entonces me quedaría 18 positivo arriba. Y al hacer la división de 18 entre 8, me resulta 2.25. Bien, entonces ya tenemos ahí que necesitamos hacer 2.25 unidades de un artículo. Pero ¿cómo así que 2.25? Yo tengo que tomar artículos completos, o sea, no puedo hacer, por decir algo, un carro y una cuarta parte, ¿verdad? No puedo, por ejemplo, también hacer una mesa y la mitad, o sea, no tendría sentido fabricar cosas en pedazos y venderlas así. Es decir, que tengo que aproximar este valor. Y como no alcanzo a llegar o acercarme lo suficiente al 3, pues vamos a descartar este punto 25 que tenemos acá y solamente vamos a considerar el valor de 2. Bien, entonces para el literal B nos va a quedar la respuesta, que serán 2 artículos. Ahora vamos a revisar la gráfica para que veamos que estamos en lo correcto. Al efectuar la gráfica me quedaría así. Y si ustedes observan, en el vértice el valor de h es 2.25 tal y cual nosotros lo encontramos anteriormente. Significa que los procedimientos que realizamos están correctos.